Bueno, los métodos electroanalíticos es un método instrumental. Ustedes ya saben, ya conocen que los métodos instrumentales se basan en medir una propiedad físico-química de un analito que se encuentra en una solución y a partir de esa medida ustedes pueden obtener información cuantitativa, o sea, conocer cuál es la concentración de ese analito y en algunos casos también permite la identificación del mismo. Estos métodos electroanalíticos se basan en medir esa propiedad eléctrica, que esa propiedad eléctrica puede ser una diferencia de potencial, una resistencia o capacidad de medir la capacidad de conducir la corriente eléctrica o una intensidad de corriente, de este analito que se encuentra formando parte de una celda electroquímica. Por eso ahora enseguida vamos a repasar este concepto de celda electroquímica que ustedes ya lo han incorporado en cursos anteriores. ¿Y para qué me sirven estos métodos? Estos métodos no solamente sirven para cuantificar, sino para hacer estudios estequiométricos, para estudiar constantes de velocidades, estudios de absorción y quimioabsorción y también el estudio de equilibrio químico de ciertas reacciones. Pero en este curso, en química analítica, nos vamos a centrar en lo que es la cuantificación. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos electroanalíticos? Es que son específicos para el estado de oxidación de un elemento, o sea que permite determinar o conocer la concentración de cromo 3 y cromo 6 por separado, no así como los métodos espectroscópicos que esos permiten determinar, por ejemplo, absorción atómica, la concentración de cromo total. Son instrumentos de relativo bajo costo respecto a los métodos espectroscópicos y además no necesitan de acondicionar el lugar para poder instalarlo, como así sí lo necesitan los métodos espectroscópicos, donde necesitan un acondicionamiento especial, por ejemplo, para la entrada de gases, porque ustedes saben que los equipos de absorción atómica, fotometría de llama, utilizan gases. También proporcionan información de actividad en lugar de concentración, que a veces esto es una ventaja y en otras ocasiones una desventaja. Bueno, y como en la definición yo les dije que la propiedad eléctrica se mide, del analito se mide en una celda electroquímica, vamos a repasar lo que es el concepto de celda electroquímica. ¿Cómo está formada por una celda electroquímica? Está formada por electrodos en contacto con una solución de sus iones. Por ejemplo, en este caso tengo un electrodo de zinc que está en contacto con una solución de iones zinc, sulfato de zinc, un electrodo de cobre que está en contacto con una solución de iones cobre, sulfato de cobre. Ambos electrodos están conectados por medio de un conector a un milivoltímetro, un conductor, y el circuito se cierra por medio de un puente salino, que un puente salino en este caso es un tubo en U, que tiene una solución de agar saturada con un electrolito que en este caso es cloruro de potasio. Como ustedes saben, el zinc respecto a cobre tiene mayor tendencia a oxidarse. Entonces, si se oxida este zinc, los iones zinc vienen a la solución, los electrones van a seguir por el conductor hacia el electrodo de cobre. Y los iones cobre que están cerca, están en el interfaz electrodo-solución, van a tomar esos electrones y se van a reducir. O sea que acá tenemos que zinc se oxida y acá cobre se reduce. Los iones zinc que se oxidan, los electrones estos que se originaron a partir de la oxidación de iones zinc, van a ir por el conductor externo para reaccionar con iones cobre que se van a reducir. O sea que acá tengo una oxidación, este electrodo actuaría como ánodo, tiene signo negativo porque tiene una importante densidad de cargas negativas por los electrones, y este electrodo en esta celda electroquímica va a actuar, donde ocurre la reducción de cobre, va a actuar como cátodo.
se produce la reducción de cobre. Y este electrodo tiene signo positivo. Este es un proceso que se ha dado espontáneamente, que zinc se oxide y que cobre vaya a reducirse. Entonces, en este caso, la celda electroquímica va a actuar como una celda galvánica. ¿Qué pasa si yo quiero invertir el proceso? O sea, quiero que zinc se reduzca y cobre se oxide. Para eso yo tengo que aplicar un potencial mayor y de sentido contrario, o sea, negativo, para que se invierta este sentido de los electrones. ¿No es cierto? Bueno, en este caso, si yo quiero que se produzca la reducción de zinc y la oxidación de cobre, como les dije, tengo que aplicar un trabajo externo. En ese caso, la celda actuaría como una celda electrolítica. Bueno, entonces hemos repasado ya el concepto de celda electroquímica, qué es el cátodo, qué es el ánodo, y los tipos de celda electroquímica, la celda galvánica y la celda electrolítica. Otro concepto importante que ustedes tienen que saber es la conducción en la celda electroquímica, que la conducción se va a dar en toda la celda por electrones y por iones. En el caso del metal y el conductor externo, en el metal de zinc y en el metal de cobre, la conducción la van a realizar los electrones. En el caso de las soluciones de sulfato de cobre, sulfato de zinc y el puente salino, que tiene una solución saturada de cloruro de potasio, la conducción la van a dar los iones. Y en la interfase electrodo-solución de ambos electrodos, la conducción va a estar dada por la reacción redox, en este caso la oxidación y acá la reducción. Es importante siempre que en la celda electroquímica, ya sea actúe como una celda galvánica o como una celda electrolítica, que exista una conducción. Bueno, como hemos presentado la celda en la diapositiva anterior, como está presentada acá, hemos dibujado la celda, pero ustedes saben perfectamente, como ya lo han aprendido, la celda se esquematiza. Y de acuerdo a la convención de UPAC, que es la convención que se utiliza en los libros de texto de química analítica, vamos a tener que la representación esquemática de la celda, toda la información del ánodo se escribe a la izquierda y la información del cátodo a la derecha. Acá tenemos que el ánodo, ¿quién era? El zinc, el electrodo del metal zinc, que está en contacto con una solución de sulfato de zinc con una actividad X. En este sentido se produce la oxidación. Esta simple barra nos está representando la interfase entre el electrodo y la solución, y acá tenemos una doble barra que son las dos interfaces que corresponde a la de la solución de iones zinc con el puente salino y la otra, el puente salino con la solución de iones cobre. Luego, la solución de sulfato de cobre con una actividad determinada y la interfase luego está dada por esta barra entre la solución de cobre y el metal cobre. Bueno, y también ustedes conocen un principio termodinámico en donde nos dice que delta G, que es la energía libre de Gibbs, es igual a menos N, el número de electrones puesto en juego en el proceso, por la constante de Faraday, por el potencial de la celda. Que es importante esta relación porque de acuerdo al potencial de la celda nos va a dar la energía libre, esta energía libre de Gibbs, y nos va a decir si el proceso es espontáneo o no es espontáneo, si la celda actúa como galvánica o como electrolítica. Bueno, ahora vamos a entender un poquito lo que es el origen del potencial de un electrodo, en donde, por ejemplo, si nosotros tenemos un metal zinc, que lo colocamos en agua, dijimos que zinc tiene tendencia a oxidarse. Y si zinc se oxida, vemos que en la solución vamos a tener los iones zinc y en la interfase, en el electrodo,
van a quedar los electrones. O sea que el electrodo se carga negativamente con respecto a la solución que se carga positivamente. Esta es la diferencia de potencial, que esa diferencia de potencial va a depender de la concentración de los iones zinc que tenemos que está en contacto con el metal zinc. ¿Qué quiere decir esto? Que si la concentración de iones zinc es elevada, esta reacción por el equilibrio de Le-Chatelier, esta reacción tiende hacia la izquierda, o sea, no hacia la oxidación. Por lo tanto, acá vamos a tener menos diferencias de cargas y vamos a tener un potencial. Si tenemos que la concentración de iones zinc, que está en contacto con el metal zinc, es baja, esta reacción tiende hacia la derecha. Entonces vamos a tener mayor distribución de cargas entre el metal y la solución. Esto nos va a originar otra diferencia de potencial. O sea, vemos como la diferencia de potencial, esta distribución de cargas que está dada por esta concentración de ion zinc, va a tener distintos potenciales. Bueno, este sería el potencial de un electrodo, por ejemplo, de este electrodo zinc. Este potencial no se puede determinar en valores absolutos, los potenciales de estos electrodos, porque todos los instrumentos que miden diferencias de potenciales, los voltímetros, solo miden diferencias de potenciales, porque tienen dos entradas, uno para un electrodo y el otro para otro electrodo. Pero sí es posible medir los potenciales de electrodos relativos respecto a un electrodo de referencia. Por eso, el potencial de una celda, en este caso el potencial de esta celda, que dijimos que teníamos el electrodo de cobre y el electrodo de zinc y el electrodo de cobre, es la diferencia entre dos potenciales de electrodos o dos potenciales de semicelda. Uno va a estar asociada a la reacción de reducción, que en este caso es el cobre, y el otro asociado a la hemireacción de oxidación en el ánodo, que en este caso es el zinc. O sea que el potencial de la celda siempre es el potencial de un electrodo respecto a otro. Por eso, para conocer los potenciales de electrodos, todos esos potenciales de electrodos que se encuentran en la tabla de potenciales, es que se construyó el electrodo normal de hidrógeno y se le asignó un potencial estándar de 0 volt. Que este electrodo normal de hidrógeno consiste de un tubo de vidrio, que en la parte inferior está abierta. Acá tenemos también un pequeño orificio. Por este pequeño orificio ingresa el gas hidrógeno a la presión de una atmósfera y acá, en esta parte, el electrodo, digamos, está en contacto, este electrodo está sumergido en una solución de ácido clorhídrico 1 molar, o sea, de actividad unitaria. Este va a ser el puente salino que lo va a conectar a la otra hemicelda, donde la reacción que está asociada a este electrodo normal de hidrógeno es la siguiente. En este caso, en este sentido, va a ser la reacción de reducción, que los iones hidrógeno se van a reducir tomando electrones al gas hidrógeno. Y en sentido inverso va a estar la reacción va a ocurrir la reacción de oxidación. O sea, que tenemos que este electrodo se puede comportar como cátodo. Si se comporta como cátodo, la reacción es en este sentido, y si se comporta como ánodo, la reacción es en sentido inverso. Y como recién les comenté, las celdas no se dibujan, sino que se esquematizan. En este caso, para esquematizar esta celda, tenemos que esquematizarla de la siguiente manera. Platino, el conductor, una interfase. Este platino está en contacto con un gas, que es el hidrógeno a la presión de una atmósfera. Acá hay una interfase entre el metal y el gas. Y luego otra interfase, que en este caso está dada por una coma, entre el gas y la solución de ácido clorhídrico 1 molar. Y estas dobles barras indican la presencia del puente salino. Esta sería la hemicelda para un electrodo normal de hidrógeno. Que este electrodo normal de hidrógeno es el que se utiliza como electrodo de referencia para calcular, determinar los potenciales de electrodos de la mayoría de los potenciales que se encuentran
en las tablas de potenciales de reducción. Bueno, entonces, si yo quiero conocer el potencial de un electrodo, el potencial estándar de un electrodo, lo que yo tengo que hacer es armar una celda galvánica donde como ánodo voy a utilizar el electrodo normal de hidrógeno, que se le hace llegar una presión de una atmósfera, está sumergido en una solución de ácido clorhídrico de actividad unitaria, el puente salino, y en la otra de mis celdas lo que yo voy a tener es el metal, que puede ser cobre, un metal zinc, etcétera, que está sumergida en una solución también de concentración o actividad unitaria. Esta es una celda galvánica y de esta manera es que se han determinado los potenciales de electrodo de la mayoría de los potenciales que se encuentran en las tablas de potenciales de reducción. En este caso, el electrodo normal de hidrógeno actúa como ánodo y el electrodo en cuestión, cuyo potencial quiero medir, actúa como cátodo. Y lo que se va a estar midiendo acá en el milivoltímetro es el potencial de este metal respecto al electrodo normal de hidrógeno, que dijimos que a este se le asigna un valor arbitrario de 0, por convención, por referencia. Bueno, entonces vamos a definir lo que es un potencial del electrodo. El potencial del electrodo, también el potencial estándar del electrodo. Entonces, el potencial de un electrodo se define, como vimos recién, que es el potencial de una celda que está formada por el electrodo en cuestión, cuyo potencial yo quiero medir, que actúa como cátodo, respecto a el electrodo normal de hidrógeno que actúa como ánodo. Y el potencial estándar del electrodo es esta definición, sino que tengo que considerar que todos los reactivos y productos de ambas hemiceldas se encuentran, son de la unidad, o sea, tienen concentración o actividad unitaria. O sea, como dice esto que destaco acá en la diapositiva, es que un potencial de electrodo es en realidad el potencial de una celda electroquímica, porque yo para medirlo necesito construir una celda. Bueno, de esta manera, como les dije, armando estas celdas galvánicas es que se determinaron los valores de los potenciales que se encuentran en los potenciales de reducción. Dijimos que el electrodo normal de hidrógeno se le daba un valor 0, y por ejemplo acá tenemos que hay algunos que tienen valores positivos y otros valores negativos. En este caso el cobre, tomamos el ejemplo del cobre, la reducción del ion cobre tiene un valor positivo, 0,337 volt a 25 grados centígrados. Si este valor es positivo, quiere decir, de acuerdo a esta definición termodinámica, que el delta G es negativo. Si el delta G, nosotros conocemos esta definición de termodinámica, de que si el delta G es negativo, el proceso es espontáneo y la celda se comporta como una celda galvánica. ¿Qué quiere decir? Que en este caso cobre se va a reducir frente al electrodo normal de hidrógeno y el electrodo de hidrógeno se va a oxidar. Ahora analicemos el caso de la hemicelda de un electrodo de zinc. En este caso, si yo planteo una celda en donde voy a tener que el electrodo de zinc se va a reducir, el electrodo normal de hidrógeno va a actuar como ánodo, o sea que se va a oxidar, yo voy a tener que el valor del potencial de esa celda es negativo, menos 0,763. Si es negativo, quiere decir que el delta G es positivo, por esta relación. Si es positivo, tenemos que el proceso no es espontáneo. Y en este caso, si no es espontáneo, la celda va a actuar como una celda electrolítica. ¿Qué quiere decir? Que si yo armo una celda galvánica con un electrodo normal de hidrógeno como ánodo y un electrodo de zinc como cátodo, el proceso no va a ser espontáneo porque zinc no se reduce frente al electrodo normal de hidrógeno. Para lograr
que sin se vaya a reducir frente al electrón normal de hidrógeno, yo tengo que aplicar un potencial externo, de tal manera que este proceso suceda. Y en ese caso estoy frente a una celda electrolítica. Bueno, los potenciales de electrodos que se encuentran en la tabla de potenciales de reducción son potenciales que están definidos para concentraciones tanto de los productos reactivos como unitarias. Recuerden que si nosotros estamos en presencia de un metal, una solución saturada, una concentración o actividad unitaria, todos se consideran de actividad unitaria. Pero si esa concentración es distinta de 1 molar, ustedes ya han estudiado que existe una ecuación, que es la ecuación de Nernst, que me permite relacionar el potencial con la concentración. Y de esa manera calcular cuál es el potencial de una hemicelda cuando la concentración es distinta de 1 molar. Por ejemplo, para esta reacción donde yo tengo A moles de A más B moles de B, es una reacción general. Más N electrones me da C moles de C más D moles de D. Estos serían los reactivos, que es la forma oxidada, y estos los productos, la forma reducida. Y el potencial del electrodo para este proceso viene dado por la siguiente ecuación, que esta ecuación es de acuerdo a la convención de Yupac, donde me dice que el potencial va a ser igual al potencial estándar menos R por T sobre N por F. R es una constante universal de los gases, T la temperatura en grados Kelvin, N el número de electrones puesto en juego, y F la constante de Faraday, por el logaritmo natural de la actividad o la concentración de los productos o forma reducida sobre la concentración de los reactivos o la forma oxidada. Si ahora nosotros incorporamos esta constante, definimos que vamos a trabajar a 25 grados centígrados, también incorporamos la constante de Faraday y pasamos logaritmo natural a logaritmo decimal, vamos a tener que todo eso nos da un número que es 0,0592. O sea que la expresión de Nernst me queda igual al potencial estándar, menos 0,0592 sobre N, el número de electrones puesto en juego en mi reacción, por el logaritmo de los productos sobre los reactivos. Bueno, que en forma general podemos decir logaritmo de la actividad de la forma reducida o la forma oxidada, o actividad de los productos sobre los reactivos de la reacción escrita como reducción. Bueno. Por ejemplo, esto les va a ayudar un poquito si tienen que resolver los problemas que se encuentran en la guía. Donde acá tenemos reacciones de hemiceldas con sus correspondientes ecuaciones de Nernst. Es para ver cómo se utiliza esta ecuación de Nernst. Por ejemplo, esta es la reacción de reducción de zinc, que los iones zinc más 2 electrones se reducen, me dan el zinc metálico, y la ecuación de Nernst va a ser igual al potencial estándar, que este es un valor, y lo voy a obtener, la tabla de potenciales, menos 0,0592 sobre 2, el número de electrones puesto en juego, por el logaritmo decimal de los productos, en este caso es un metal. Entonces, si es un metal, considero actividad unitaria. Sobre la concentración de los reactivos, que en este caso el reactivo es el zinc, o la forma oxidada es el zinc, 1 sobre zinc. Bueno, en el caso 2, en donde yo tengo la reacción de reducción de hierro 3 más un electrón que pasa a hierro 2, el potencial, o sea, la ecuación de Nernst va a ser igual a el potencial, igual al potencial estándar, menos 0,0592 dividido 1, porque 1 es el número de electrones puesto en juego, por el logaritmo de la concentración de hierro 2, que es la forma reducida o el producto, sobre la concentración de hierro 3, que es la forma oxidada o el reactivo. O sea que acá el potencial depende
de la relación de las concentraciones, en este caso molares, de estos iones. Después tengo acá la reacción de reducción de ion hidrógeno, que yo voy a obtener. Es mi reacción que ocurre en el electrón normal de hidrógeno. El ion hidrógeno que pasa a formar el gas hidrógeno. En este caso, yo voy a tener que el potencial va a ser igual al potencial estándar, que arbitrariamente hemos definido que el potencial estándar es 0, menos 0,0592 sobre 2, por el logaritmo de, en este caso, como es un gas, voy a colocar la presión en atmósfera, dividido la concentración de los iones hidrógeno elevado por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2. Bueno, ahora vamos a practicar un poquito cómo es los cálculos de los potenciales termodinámicos de algunas celdas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso ya está planteada una celda, en donde en esta celda yo tengo que, recuerden que de acuerdo a la convención de UPAC, yo tengo que siempre a la izquierda está toda la información del ánodo y a la derecha la información del cátodo. En este caso voy a tener que la hemireacción del cobre actuaría como ánodo y en este caso la hemireacción del ion plata como cátodo. Tengo que plantear las dos hemireacciones como reducción. En este caso, la reducción de plata a plata cero, voy a tener que el potencial estándar, que esto se obtiene de tablas de potenciales, es 0,799. Y en el caso de cobre, la reducción de cobre, el potencial estándar es 0,337 volts. Si yo planteo la ecuación de Nernst para cada una de estas hemireacciones que forman parte de esta celda, voy a tener que el potencial del electrodo de plata, de la reacción de reducción, va a ser igual al potencial estándar, que es 0,799, menos 0,0592 dividido 1, porque 1 son los electrones puestos en juego, por el logaritmo de los productos sobre los reactivos, o la forma reducida sobre la oxidada, que en este caso, como tengo un metal plata, se considera actividad unitaria, sobre la concentración del ion plata, que la concentración del ion plata, como está representado esquemáticamente en la celda, es 0,02 molar, o sea, 0,02 molar. Bueno, esto, si yo resuelvo esta ecuación, me da este valor en mol. Ahora, si trabajo de la misma manera que en el caso de la hemireacción de cobre, la hemireacción escrita como reducción, voy a tener que el potencial, en este caso de cobre, va a ser igual al potencial estándar, 0,337 menos 0,0592 dividido 2, porque son los electrones puestos en juego en la hemireacción de cobre, por el logaritmo de, en este caso, como tengo un metal, considero actividad o concentración unitaria, 1 sobre la concentración de cobre, que la concentración de cobre es esta, es la que está representada acá esquemáticamente en la celda. Si resuelvo, me da este valor. Ahora, si yo ya tengo los potenciales de cada hemireacción, o cada semicelda por separado, de plata y cobre. También, por UPAC, yo tengo que el potencial de la celda, acá dice que es el potencial de la derecha menos el potencial de la izquierda. En este caso, el potencial de la derecha es el potencial del cátodo, menos el de la izquierda es el potencial del ánodo. ¿Quién es el potencial de la derecha? El potencial de la derecha dijimos que es el cátodo, que en este caso el cátodo, de acuerdo a la celda, es la hemicelda de plata. Entonces acá voy a reemplazar el valor calculado para la hemicelda de plata, que es este valor. Menos, en este caso, el potencial calculado para cobre, que el cobre dice que es el potencial de la izquierda. El potencial de la izquierda es, en este caso, el potencial del ánodo. Recuerden que el ánodo, toda la información del ánodo está a la izquierda. Bueno, es este valor, lo reemplazo acá. Y me da que el valor de potencial es más 0,402 volts.
Entonces yo puedo afirmar que si el potencial de la celda es positivo, la energía libre de Gibbs va a ser negativo, y en ese caso el proceso es espontáneo y esta celda funcionaría como una celda galvánica. Ahora, vamos al siguiente ejemplo, que es exactamente la celda que estaba descrita en el ejemplo anterior, pero está invertida. En este caso, yo voy a tener que plata va a actuar como ánodo y en la hemicelda de cobre va a actuar como cátodo. Y si yo hago exactamente los mismos cálculos, yo voy a reemplazar los valores de potenciales que calculamos en la diapositiva anterior y voy a tener que el potencial de la celda, que es derecha menos izquierda, o cátodo menos el ánodo, acá, en este caso, el cátodo es cobre y el ánodo es la hemicelda de plata. Y el valor es exactamente el mismo, pero con signo negativo. Quiere decir que si la diferencia de potencial o el potencial de la celda, en este caso es negativo, el delta G va a ser positivo, el proceso no es espontáneo, y para que esta celda funcione, tiene que funcionar con una celda electrolítica. Yo tengo que aplicar un trabajo externo. Bueno, lo que les expliqué recién son los conceptos que ustedes tienen que tener para entender lo que son los métodos electroanalíticos, porque, como les dije recién, los métodos electroanalíticos se basan en el funcionamiento de celdas electroquímicas. Algunos de estos métodos van a funcionar como celdas galvánicas y algunos otros van a funcionar como celdas electrolíticas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo se clasifican estos métodos electroanalíticos y vamos a ver que se clasifican como métodos que ocurren en la interfaz electrodo-solución y métodos que ocurren en el seno de la solución. Dentro de los métodos que ocurren en la interfaz electrodo-solución tenemos métodos estáticos, o sea, son métodos en donde no circula corriente o la corriente es prácticamente despreciable. Dentro de estos métodos tenemos los métodos potenciométricos, que a su vez se dividen en métodos en potenciometría directa y valoraciones o titulaciones potenciométricas. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a ver y tienen un práctico de laboratorio de estos métodos. Y por otro lado tenemos métodos dinámicos, donde dentro de estos métodos dinámicos tenemos que hay una circulación de corriente en la celda, y dentro de estos métodos tenemos varios, solamente vamos a ver los métodos voltamperométricos. Y a su vez tenemos, dentro de los métodos que se desarrollan en el seno de la solución, tenemos los métodos conductimétricos o las titulaciones o valoraciones conductimétricas. Donde ejemplos de estos métodos que se usan en el laboratorio, por ejemplo, los métodos potenciométricos, seguramente ustedes alguna vez han medido un pH. Cuando ustedes miden un pH en el laboratorio, están aplicando un método potenciométrico. Bueno, que este método, para eso hacen uso del electrodo de vidrio, que lo vamos a explicar bastante en este curso. Bueno, reafirmando un poquito lo que les expliqué antes, en los métodos estáticos donde no circula corriente, tenemos que la celda funciona como celda galvánica. Dentro de estos métodos tenemos los métodos potenciométricos. Y métodos dinámicos, donde hay una apreciable cantidad de corriente en la celda, vamos a tener que la celda funciona como celda electrolítica. Y dentro de estos métodos tenemos los métodos conductimétricos y los voltamperométricos. Bueno, en una clase posterior, la próxima clase, les voy a explicar los métodos potenciométricos.